Imagina por un momento qué es lo que lleva a un ser humano a abandonar absolutamente todo lo que conoce. No hablamos de un viaje de placer ni de una aventura planificada con billete de vuelta. Hablamos de dejar atrás la tierra que te vio nacer, el olor de tus montes tras la lluvia, la voz de tus padres que se apaga en la distancia y el idioma de tu infancia para cruzar un océano infinito, oscuro y aterrador, hacia un destino que apenas puedes señalar con el dedo en un mapa arrugado. Hoy en Españaverso vamos a desenterrar una historia que el relato oficial a menudo prefiere pasar por alto o edulcorar con cifras frías, porque nos habla de una España desgarrada, una nación que tras siglos de gloria imperial y conquistas legendarias se vio sumida en la más absoluta y asfixiante miseria, obligando a sus hijos más valientes y trabajadores a protagonizar uno de los éxodos más impactantes y dolorosos del siglo XIX. En este episodio no vamos a hablar de grandes conquistadores con armaduras brillantes, ni de almirantes con pechos cubiertos de medallas, sino de héroes de manos callosas, rostros curtidos por el viento y maletas de cartón que contenían toda una vida de recuerdos. Prepárate para conocer la verdadera historia de cómo la España sin filtros, huyendo del hambre, de la falta de futuro y de las guerras fratricidas, terminó forjando el ADN de una de las naciones más grandes y prósperas de Sudamérica. Esta es la epopeya de los millones de españoles que fundaron la Argentina moderna sobre los cimientos invisibles del sacrificio, el sudor y una esperanza inquebrantable que ni el Atlántico pudo ahogar. Antes de adentrarnos en las aldeas grises de Galicia, los campos polvorientos de Castilla y los oscuros y hacinados entrepuentes de los barcos de vapor que cruzaban el abismo, dale a me gusta a este video para apoyar nuestra resistencia cultural. Suscríbete a Españaverso si aún no formas parte de la Guardia Hispana y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de nuestra historia real. Tu apoyo es el único motor que nos permite seguir investigando y rescatando estas verdades del olvido programado. Porque conocer de dónde venimos, con todas nuestras luces y nuestras sombras, es el primer paso indispensable para proteger nuestro legado y nuestra libertad frente a quienes quieren borrarnos la memoria colectiva y despojarnos de nuestra identidad nacional. Para comprender la magnitud de este despojo a la propia tierra, primero tenemos que mirar atrás con honestidad, a una España que la historia de los libros escolares apenas roza. Imagina una aldea pequeña perdida en el noroeste de España, allá por el año 1865. Las casas son de piedra gris, siempre húmedas, con techos de paja o pizarra que filtran el frío cortante del invierno y caminos que se convierten en trampas de barro intransitables cada vez que el cielo se cierra. Y en Galicia, como bien sabemos, el cielo parece cerrarse casi siempre. Allí, bajo esa luz plomiza, puedes ver a un hombre de apenas 40 años que, por el castigo constante del sol, el frío y el trabajo físico extremo, parece tener 60. Ese hombre trabaja una parcela de tierra tan pequeña, tan insignificante, que apenas alcanza para alimentar a su mujer y a sus 5 hijos. Esto no es una ficción dramática creada para este guión. Era la realidad cotidiana y aplastante de millones de españoles en la segunda mitad del siglo XIX. España atravesaba una de las crisis más profundas y silenciosas de su historia moderna, y las causas se apilaban unas sobre otras como piedras pesadas que aplastaban lentamente a los más vulnerables de la escala social. Uno de los problemas estructurales más graves era la fragmentación de la tierra, un sistema perverso que conocemos como minifundio. En regiones como Galicia, Asturias y parte de Castilla, las propiedades agrícolas se dividían matemáticamente entre todos los hijos en cada generación. Con el paso de las décadas, esas parcelas se volvieron tan diminutas, tan ridículamente pequeñas, que carecía de sentido llamarlas campo. Eran retales de tierra, pañuelos de suelo donde se trabajaba de sol a sol, con la espalda doblada y las manos sangrando, para cosechar apenas lo justo para no morir de inanición absoluta durante el invierno. No había margen para el ahorro, no había crédito para mejorar las técnicas, no había maquinaria y sobre todo, no había futuro. Si la lluvia fallaba un mes o si una plaga de la patata llegaba a la aldea, el resultado no era una crisis económica que se leía en los periódicos. Era el hambre real, física, la que hace que los niños lloren por las noches. Mientras tanto, las mejores tierras, las más fértiles y extensas, seguían en manos de una nobleza absentista o de una iglesia que las arrendaba a precios que los campesinos difícilmente podían pagar sin entregar su vida a cambio.
Era un círculo de miseria perfecto del que parecía imposible escapar si no era volando. Como si la pobreza sistémica no fuera suficiente castigo, nuestra nación vivió durante ese siglo un periodo de inestabilidad política sencillamente devastador. Las llamadas guerras carlistas. 3 conflictos civiles brutales en menos de 50 años que dejaron cicatrices imposibles de cerrar en el tejido social español. Los hombres jóvenes eran reclutados a la fuerza por uno u otro bando para luchar por tronos y banderas que les eran completamente ajenos a su realidad diaria. Los escasos cultivos que lograban sobrevivir al clima eran confiscados o destruidos por los ejércitos de paso, y las aldeas cambiaban de manos entre liberales y carlistas, dejando tras de sí solo ruina, represalias y deudas impagables. En muchas zonas rurales, los hombres en edad productiva simplemente habían desaparecido de la faz de la tierra. Unos habían muerto en un barranco olvidado, otros estaban heridos de por vida, y muchos otros se habían perdido en alguna campaña militar lejana de la que nunca regresaron. Las mujeres y los niños cargaban solos con el peso inhumano de la supervivencia en un país que se desangraba por sus propias costuras internas. Mientras el resto de Europa occidental se subía con fuerza al tren de la CIA, industrialización, con fábricas humeantes, minas a pleno rendimiento y ferrocarriles que transformaban la economía y creaban millones de empleos. En gran parte de España ese proceso fue un fantasma que nunca llegó a materializarse. Salvo en núcleos muy específicos como Cataluña o el País Vasco, regiones enteras permanecieron estancadas en una economía de subsistencia casi medieval. Para un joven de 20 años en una aldea asturiana o extremeña, las opciones eran de una simplicidad brutal y aterradora. Heredar una parcela que no daba para comer o buscar la vida en otra parte, lejos de la frontera española. Y fue exactamente en ese momento de desesperación absoluta cuando comenzaron a llegar las noticias, los susurros de una tierra prometida. Historias que circulaban de boca en boca en las plazas de los pueblos, cartas que llegaban con sellos de colores extraños y folletos brillantes distribuidos por agentes de migración que hablaban de un país en el fin del mundo. Una tierra joven con horizontes que la vista no alcanzaba a cubrir y donde el trabajo estaba garantizado por ley. Ese país, que para muchos sonaba a leyenda, se llamaba Argentina. Si estas historias de valor extremo, traición y sacrificio personal son la brújula que crees que tus hijos y nietos necesitan para no perderse en el vacío del mundo moderno, quiero hablarte de algo que hemos creado con todo nuestro esfuerzo para asegurar que este legado nunca muera. El libro Héroes, Enigmas y Leyendas de la Historia de España. El legado de España Verso. Pensado específicamente para que los niños y adolescentes de la Guardia Hispana descubran su pasado de una forma épica, interactiva y emocionante, este libro no es solo papel y tinta. Es una puerta tecnológica al pasado que incluye códigos QR. Al escanearlos, tus hijos podrán ver las recreaciones históricas de nuestro canal mientras leen, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia de inmersión total. Tienes la edición coleccionista en tapa dura a todo color para tu biblioteca y la edición esencial en tapa blanca para el día a día. Consíguelo ya en Amazon a través del enlace que tienes en la descripción y haz que la historia de nuestra patria sea la mayor aventura de sus vidas. El futuro de nuestra nación se construye sobre el conocimiento firme de quiénes fuimos para poder decidir con honor quiénes queremos ser. Pero volvamos a la pregunta clave. ¿Quién le dijo a un campesino español que Argentina era la solución a todos sus males? La respuesta es un cruce fascinante de intereses porque Argentina necesitaba gente y lo decía a gritos por todo el mundo. A mediados del siglo XIX, aquel país acababa de consolidarse como una nación independiente tras décadas de caos interno y tenía un territorio inmenso, uno de los más grandes del planeta, con las llanuras fértiles de la Pampa, que eran capaces de alimentar a continentes enteros. El problema era que ese gigante estaba vacío. En 1869, el primer censo nacional argentino registró apenas 1,5 millones de habitantes para un territorio que era casi del tamaño de toda Europa occidental. Los líderes políticos argentinos de la época, hombres con una visión clara de futuro, tenían una obsesión que se convirtió en un mantra nacional: gobernar es poblar. Esta frase de Juan Bautista Alberdi no fue solo un eslogan, se convirtió en la política de Estado más agresiva de la historia sudamericana. En 1853,
Argentina aprobó una constitución extraordinaria que era un imán para los desposeídos de Europa. Daba a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los ciudadanos del país, sin trabas, sin discriminaciones y sin exigencias religiosas. Y en 1876 fueron todavía más lejos con la famosa Ley Avellaneda, que llegaba a ofrecer el pago del pasaje en barco, alojamiento gratuito a la llegada y ayuda para instalarse a aquellos que vinieran a trabajar la tierra. Imagina el impacto sísmico de esta noticia en un pueblo gallego, donde la gente no tenía ni pan para la cena. Los agentes de migración, personajes a veces oscuros y oportunistas, pero tremendamente efectivos, recorrían las aldeas más remotas con folletos que describían a Argentina como un paraíso terrenal de salarios impensables y ciudades modernas que crecían hacia el cielo. Las compañías navieras internacionales, que veían en el transporte de migrantes un negocio de oro más rentable que el de las mercancías, financiaban a estos mensajeros para que reclutaran al mayor número posible de personas. Sin embargo, el motor más poderoso de este éxodo no fueron los folletos impresos en colores, sino las cartas manuscritas. Cuando el primer hijo de una familia lograba establecerse en Buenos Aires, escribía a casa esas cartas, que tardaban meses en llegar y que a menudo eran leídas en voz alta en la plaza del pueblo porque muchos de los ancianos no sabían leer, eran auténtica dinamita emocional y social. Contaban que en Argentina se comía carne todos los días, que tenían un techo propio de material, que la ciudad era un hervidero de posibilidades donde nadie te preguntaba de quién eras hijo. Algunos enviaban billetes, dinero real y tangible que llegaba a manos de familias que no habían visto una moneda de plata en años. Ese testimonio directo borraba cualquier miedo al monstruo del océano. Así llegaba el momento de la decisión, el paso más doloroso que un ser humano puede dar. Emigrar no era simplemente viajar, era una amputación, una separación que para la mayoría fue eterna y definitiva. Decir adiós a unos padres ancianos en el muelle sabiendo, con una certeza que helaba la sangre, que nunca más volverías a abrazarlos en esta vida. En los puertos de Vigo, La Coruña o Santander, miles de españoles subían a barcos de vapor oscuros, ruidosos y humeantes con el miedo atenazando el pecho y la esperanza brillando en los ojos. Delante tenían el abismo azul del Atlántico. Detrás, todo lo que amaban y todo lo que les dolía. Pero la travesía no tenía nada que ver con un crucero de placer. Cruzar el Atlántico a finales del 19 era una prueba física, emocional y psicológica de una dureza brutal que hoy nos costaría imaginar. Gracias a la tecnología del vapor, el viaje se había reducido de los 3 meses de los veleros a unas 3 o 4 semanas, pero las condiciones de vida a bordo dependían exclusivamente de cuánto dinero pudieras mendigar para el pasaje. La inmensa mayoría de los emigrantes españoles viajaba en la tercera clase, el temido entrepuente. Imagina un espacio angosto situado bajo la línea de flotación del barco, sin ventanas al exterior, con una ventilación mínima que solo funcionaba cuando el tiempo era bueno e iluminado, apenas por lámparas de aceite que proyectaban sombras largas y amarillentas sobre cientos de rostros apretados. Las literas no eran camas, eran simples tablas de madera superpuestas en 3 niveles, tan juntas entre sí que darse la vuelta durante la noche era una negociación constante con el vecino de al lado. No existía la privacidad ni la higiene básica. Hombres solos, mujeres y niños se mezclaban en un diseño pensado por las navieras para maximizar el beneficio, llevando a veces hasta el doble de personas de las que el barco podía albergar legalmente. El mareo masivo convertía los primeros días de navegación en un infierno físico insoportable. Cientos de personas que nunca habían visto el mar ni sentido el balanceo de una nave vomitaban sin control en un espacio cerrado y sin aire, creando un ambiente que los testimonios de la época describen como directamente irrespirable. El olor era una mezcla nauseabunda de sudor, orines, vómito y comida rancia que se pegaba a la ropa, al pelo y a la memoria de los viajeros para el resto de sus vidas. En verano, el calor dentro del casco metálico era sofocante, una caldera humana. En invierno, el frío húmedo del Atlántico Sur calaba hasta los huesos sin que hubiera mantas suficientes. La alimentación era otra batalla por la supervivencia. Consistía en legumbres mal cocidas, pan duro como la piedra y trozos de carne salada o bacalao de ínfima calidad. Pero el verdadero drama, el que diezmaba a los más débiles, era el agua. Almacenada en tanques de hierro durante semanas, el agua se corrompía y adquiría un sabor y un olor que los niños apenas podían tolerar sin enfermar.
Las epidemias de cólera, tifus o sarampión eran visitantes frecuentes en estas travesías, y cuando un caso aparecía en el entrepuente, el contagio era sencillamente imparable. Muchos muertos fueron arrojados al mar en mitad de la noche, envueltos apenas en una sábana vieja, dejando familias que habían partido completas de España y que llegaban a Argentina rotas para siempre, con el corazón anclado en mitad del océano. A pesar de todo ese horror y de la fatiga extrema, llegaba un día en que alguien subía a la cubierta superior y veía una mancha borrosa en el horizonte. Tierra. Esa palabra corría por el barco como un rayo de electricidad, y la gente se agolpaba en las barandillas llorando, abrazándose a desconocidos y rezando a los santos que habían traído en pequeñas medallas desde sus parroquias españolas. Al entrar en el estuario del Río de la Plata, el choque visual era curioso y desconcertante. Muchos inmigrantes venían imaginando aguas cristalinas y costas verdes, pero se encontraban con un río inmenso de color marrón, como si fuera barro disuelto en agua, tan ancho que no se alcanzaba a ver la otra orilla, dando la sensación de que el barco seguía en el mar. Pero allí, al fondo, estaba Buenos Aires, una ciudad que crecía a un ritmo frenético con sus cúpulas, sus chimeneas de fábrica y un movimiento constante que se percibía incluso desde la distancia. Lo que los españoles no sabían es que el puerto de Buenos Aires era en aquel entonces uno de los lugares más caóticos, ruidosos e intensos del mundo entero. Los barcos grandes no podían atracar en el muelle debido a la poca profundidad del río, y los pasajeros debían ser trasladados a tierra en pequeñas embarcaciones llamadas lanchones, un último tramo de bamboleo y ruido ensordecedor que ponía a prueba los últimos restos de fuerza de los inmigrantes. Al pisar finalmente tierra firme, después de semanas de tortura oceánica, se encontraban con un tumulto de funcionarios gritando instrucciones en un español que sonaba extrañamente diferente, vendedores ambulantes que intentaban estafarlos y miles de personas hablando todos los idiomas de Europa. El primer refugio seguro era el Hotel de Inmigrantes, una institución monumental creada por el Estado argentino para gestionar este aluvión humano. Allí tenían derecho a una cama limpia y comida gratuita durante 5 días. Solo 5 días para recuperarse del viaje, intentar localizar a algún pariente lejano que hubiera llegado antes o encontrar un empleo en la bolsa de trabajo que funcionaba en el edificio. Pero el tiempo en el Hotel de Inmigrantes volaba, y al terminar el plazo legal, el español se quedaba solo, con su maleta de cartón y sus pocas monedas, frente a una ciudad que lo miraba con la indiferencia fría y cortante de las grandes urbes en expansión. Buenos Aires en 1870 era una ciudad en explosión demográfica, llena de tranvías tirados por caballos, teatros lujosos y avenidas que intentaban imitar a París, lo que suponía un contraste absoluto y traumático con la aldea gallega de 300 personas de donde venían la mayoría. El ruido, el ritmo frenético y la mezcla explosiva de italianos, polacos, árabes y criollos generaban una sensación de vulnerabilidad que nadie les había advertido en los folletos de propaganda. Sin dinero ahorrado para una vivienda digna, la inmensa mayoría de los recién llegados terminaba viviendo en los famosos conventillos. Eran antiguas casonas señoriales del centro de la ciudad que habían sido abandonadas por las familias ricas durante las epidemias de fiebre amarilla y que los propietarios dividían ahora en cuartos minúsculos. En una sola habitación de 4 metros por 4, una familia española entera vivía, dormía, cocinaba y guardaba todas sus pertenencias. El baño se compartía a menudo con 20 o 30 familias diferentes, y el agua potable procedía de una sola canilla situada en el patio central. Allí, en esos patios de conventillo, el español convivía codo con el italiano, el judío o el turco, naciendo conflictos lógicos por el espacio, pero también solidaridades inesperadas que salvaron muchas vidas. Las vecinas cuidaban a los hijos de otras para que pudieran salir a trabajar, y se compartía el pan cuando el jornal faltaba en una casa, porque el trabajo en la Argentina de fin de siglo era una lucha feroz que no terminaba nunca. Los españoles, con su fama de sufridos y resistentes, tomaban los empleos más duros, los que nadie más quería realizar, descargando barcos en el puerto durante 14 horas bajo el sol abrasador o la lluvia gélida, cargando ladrillos en las interminables obras de construcción o trabajando en los mataderos y saladeros entre sangre, vísceras y olores pestilentes. No existían las vacaciones,
ni las licencias por enfermedad, ni los derechos laborales que hoy damos por sentados. Si un obrero se quejaba del trato o del sueldo, había 10 inmigrantes más en la puerta del taller esperando su lugar sin hacer preguntas. Incluso los niños de 8 o 9 años debían salir a la calle a vender periódicos, lustrar zapatos o ayudar en los comercios, porque sin el aporte de cada miembro de la familia, el alquiler del conventillo simplemente no se pagaba. Y sin embargo, en medio de ese sufrimiento invisible y de esa explotación sistemática, algo extraordinario y profundamente español estaba ocurriendo silenciosamente. Esos hombres y mujeres no solo sobrevivieron a la miseria, construyeron una nación desde sus cimientos. Con el paso de los años, los pequeños ahorros guardados en latas de café se convirtieron en humildes comercios de barrio. Esos comercios se transformaron con el tiempo en negocios medianos y esos trabajadores de manos rotas fundaron asociaciones de socorros mutuos, hospitales y centros culturales como el Club Español o el Centro Gallego, que hoy, más de un siglo después, siguen en pie como monumentos a su voluntad. Preservaron con orgullo su idioma, sus canciones de gaita y sus recetas de cocido, pero las mezclaron con generosidad con la nueva tierra que los había adoptado. Sus palabras gallegas y castellanas entraron en el habla popular de la calle, creando el lunfardo. Sus hijos fueron a la escuela pública argentina, con guardapolvo blanco, y se convirtieron en los médicos, los maestros, los ingenieros y los escritores que darían forma definitiva a la Argentina moderna. La Argentina que conocemos hoy, con su identidad cultural única, su pasión por la vida y su resiliencia ante las crisis, lleva impresas en su ADN las huellas dactilares y las lágrimas de esos gallegos, asturianos, canarios y castellanos que un día subieron a un barco con una mano delante y otra detrás. Esta es la verdadera España sin filtros que reivindicamos en este canal, la de la gente común, la de los héroes anónimos que, cuando la patria les dio la espalda y los dejó en el olvido, demostraron al mundo entero de qué acero estaba hecha su voluntad. No vinieron a Argentina a encontrar un paraíso ya construido. Encontraron un territorio inmenso y salvaje en plena construcción, y lo levantaron piso a piso, calle a calle, con sus propias manos y su sacrificio personal. Ser inmigrante es, en esencia, un acto de valor extremo y de amor por el linaje. Y ese legado de audacia, generosidad y trabajo duro vive hoy en cada uno de nosotros, tanto en España como en América, como un motivo de orgullo profundo que nadie debería atreverse a pisotear. Formar parte de la Guardia Hispana significa, por encima de todo, no permitir que el silencio cobarde o el desprecio intelectual borre las huellas de estos millones de españoles que nos precedieron en el sacrificio y que llevaron el nombre de nuestra tierra a lo más alto a través de su integridad personal. La misión de Españaverso continúa cada día, gracias a tu compromiso inquebrantable con lo que nos pertenece por derecho de historia, de lengua y de sangre. Cada vez que compartes estos relatos con tus amigos, cada vez que le cuentas a tus hijos de dónde venían sus bisabuelos, y cada vez que buscas la verdad histórica sin los filtros de la corrección política, estás luchando activamente en la batalla cultural por nuestra supervivencia como pueblo frente a la desmemoria interesada. Mantengamos viva nuestra historia con un orgullo que no pida perdón por existir. Protejamos nuestra herencia contra viento y marea, y sigamos adelante con la cabeza muy alta, sabiendo exactamente de qué sacrificios venimos y qué acero corre por nuestras venas. El futuro de nuestra nación, a ambos lados del océano, se construye sobre el conocimiento firme y valiente de quienes fuimos para poder decidir con total libertad y soberanía quiénes queremos llegar a ser. No permitas que apaguen nuestra luz. Nos vemos en el próximo episodio de Españaverso para seguir descubriendo juntos los misterios, las glorias ocultas y las verdades silenciadas de nuestra inmensa, eterna y sagrada grandeza española.